Bueno, buenos días, che, gracias por venir tan temprano. Sé que la ciudad suele ser un poco un quilombo transportarse a esta hora, así que gracias. Y bueno, también gracias a la gente de la ECO por permitirme venir aquí. Como habrán escuchado, no soy del palo de la gente que suele haber, no soy técnico, no soy un hacker informático propiamente dicho, tampoco soy abogado, soy sociólogo, investigo estos temas y me pareció interesante traerlo aquí para la Eco Party. ¿Sí? Mucho sobre mí ya lo han dicho, porque como les comentaba anteriormente, mandé la misma cantidad de información que la que se manda a un congreso de ciencias sociales, donde uno tiene que poner básicamente hasta en qué año empezó a tomar Nesquik, ¿no? Entonces, ahí lo teníamos. Soy yo. Esta charla en parte nace como una síntesis entre dos líneas de investigación que yo tengo. Por parte, la línea acerca de la seguridad informática en relación a los contextos sociohistóricos y por otro lado, el tema de los juegos online, ¿sí? Que vamos a ver cómo se interrelaciona. Los objetivos de esta charla, básicamente, podemos hablar de ver qué relación hay entre estos juegos diseñados alrededor de distintos años, distintos contextos, con la privacidad, ¿sí? Porque no siempre fue igual que hoy y tampoco representó los mismos intereses, ¿sí? Porque esto obviamente no se debe a algo mágico, sino que hay un montón de intereses sociopolíticos por detrás. También lo que nos interesa acá es empezar a ver o analizar los juegos no solo desde el ocio y tampoco no solo desde la adicción, ¿no? Que es otro de los vectores principales que suele enfocarse con respecto a los juegos online. Y también lo que vamos a hacer es analizar una serie de casos exitosos, entre comillas, y masivos, de juegos masivos, ¿no? Esto no quiere decir que no haya otros juegos que hayan sido más exitosos o más masivos. Esto es una selección, digamos, enfocada en la charla que vamos a dar. Ya esto los hemos nombrado, igual ahora los vamos a ver. Es necesario que para empezar a abordar el tema de los juegos, veamos un poco de dónde sale toda esta problemática, ¿sí? Si bien los primeros videojuegos fueron generados luego de la Segunda Guerra Mundial en los laboratorios especialmente estadounidenses, tenemos que tener en cuenta que la masificación de todo lo que tiene que ver no solo con los juegos online, sino con las tecnologías, arranca principalmente después del 73, después de la crisis del petróleo, donde las tecnologías de la información y comunicación, las TICs, son vistas como una de las principales formas de salir de una crisis productiva que atravesaba la sociedad mundial, ¿sí? En este sentido, tras la caída del muro de Berlín, el fin de la Unión Soviética y el inicio de la hegemonía hasta el día de hoy de Estados Unidos y de Europa, principalmente Estados Unidos, la tecnología empieza a ser vista no solo como una forma de salir de esa crisis, sino también como una forma de constituir un sistema hegemónico. En este sentido se crea lo que se llama el Proyecto Social de la Información, durante diversos debates, cumbres, donde se postula que existe un estado evolutivo con respecto a la sociedad previa, que a la industrial, que a la sociedad de la información, donde las tecnologías serían clave para la producción y para todos los aspectos de la vida cotidiana. Y en este sentido, se postula que existen unas sociedades ya que están en la sociedad de la información, Estados Unidos y Europa, y otras sociedades como nosotros, que tenemos que hacer todos los efectos posibles e incorporar las tecnologías en todos los aspectos para poder llegar a esa sociedad de la información. ¿Sí? Ahora todo esto que les estoy contando va a tener sentido, no se asusten. Respecto a esto, podemos ver cómo las tecnologías son la principal fuente de salida, también la información y el conocimiento que implica las tecnologías va a ser el principal modo de producir, ¿sí? En este sentido tenemos tres ciclos. Los voy a ir repitiendo, así que no se asusten. Estos tres ciclos de cómo se va a acumular el dinero, cómo se va a producir mayormente, no implica que desaparezca el agro o la industria, implica que se va a enfocar en esto. En un primer lugar, el tema de la investigación más desarrollo, el tema de las patentes, de cómo dotar a estas sociedades de la sociedad de la información de las tecnologías. En otro sentido, luego del 98, sobre todo tras la declaración del milenio de Estados Unidos, se empieza a hacer mucho hincapié en los derechos de autor, ¿sí? Los bienes informacionales son básicamente los productos que solemos hacer respecto a productos básicamente basados en información, el software, ¿sí? O también lo que refiere a la biotecnología, como los tomates mutantes de Monsanto que compramos todos los días. En este sentido, lo que se hace hincapié es en formas legales, jurídicas, restrictivas, incluso a través del mismo código, de crear un valor a estas tecnologías que son fácilmente replicables. Si nosotros tenemos un archivo de audio, una canción, con simplemente copiar y pegar, se reproduce con un costo tendiente a cero, manteniendo la calidad, ¿sí? Entonces, la forma legal de evitar eso es judicializar.
Esto tiene todos los componentes de Metallica versus Napster, de los ataques a The Pirate Bay, cuando tumban Mega. ¿Sí? Piensen que no solo son ciclos, sino que incluyen un montón de acciones por parte de los países más poderosos. Y el último ciclo, que arranca en el 2008 con la crisis internacional, sobre todo en Estados Unidos, España y el resto de Europa, empieza a virar este enfoque de cómo hacer productivas las tecnologías por medio de los datos personales, la acumulación, la producción, ¿sí? Los primeros desarrollos de Big Data, y principalmente también con respecto a la venta y la utilización para diversos controles sociales. Ojo, cada ciclo no implica que el ciclo anterior termine. Hoy día las leyes de copyright son, de derechos de autor, digamos, son totalmente patentes y totalmente fuertes, sino que lo que hace cada uno de estos ciclos es en dónde se enfoca, ¿sí? Tanto la productividad como el desarrollo de las tecnologías. Lo que vamos a ir viendo, en el caso específicamente de los juegos y de los soportes, los dispositivos en los cuales se juegan, es que todo va a ir tendiendo hacia cada vez más un enfoque más fácil, más accesible, para justamente permitir una mayor acumulación de datos. Yendo ya a los juegos, ¿sí? Jane McGonigal, una desarrolladora norteamericana, especifica estas 5 grandes características de todo tipo de juegos. Una meta central, que es la que hay que conseguir, un sistema de reglas que puede ser más o menos flexible, más o menos cambiante. También lo que refiere a un potente sistema de feedback, ¿sí? La retribución que tenemos, mientras más potente y más gráfico y más lindo y con más colores artificiales sea el feedback, mejor. También lo que refiere a pequeñas metas, pequeños obstáculos o side quests. Y, importante, la participación voluntaria del jugador, que si no, no podría ser jugado. Obviamente, dentro de todo este contexto que yo les cuento, los juegos online, los videojuegos en sí, son bienes informacionales, son productos que generan ganancia y que están compuestos de información y conocimiento. Lo que vamos a ir haciendo a partir de ahora es analizar todos los juegos que mencionaban antes en la presentación, en pos de cómo fue su contexto histórico y analizando específicamente estas 5 variables para después compararlas. Por un lado vamos a hablar de la jugabilidad o la intensidad de la experiencia del juego. ¿A qué nos referimos? Todas estas variables van a estar analizadas en una escala desde nula hasta alta, ¿sí? La intensidad o la jugabilidad refiere a qué grado de concentración tiene que tener la persona para poder alcanzar la meta del juego o ir superando las distintas metas. Si hay que estar completamente enfocado y concentrado, o si es posible hacer otro tipo de actividades o jugarlo medio a desgano. Con respecto a la interactividad con otros en el juego, estamos hablando básicamente de la interfaz de usuario. ¿Qué tan amigable o qué tanto permite el juego que se pueda comunicar con nosotros al interior del juego? ¿Sí? Con respecto a las interacciones por fuera, ¿qué tanto es necesario para alcanzar esa meta la interacción con otros por fuera? Ya sea a nivel personal o ya sea por otro tipo de aplicaciones o dispositivos. El tema de los pagos en dinero real refiere principalmente a cuánta ventaja o cuán importante es pasar la Visa, ¿sí? O la Master, para poder justamente tener ventajas y alcanzar la meta del juego. Y respecto a la recolección de datos de tráfico y contenido, me parece que ustedes saben más que yo acerca de esto, refiere también a cuánto el juego requiere o necesita para ser jugado de este almacenamiento. ¿Sí? Arrancamos entonces con el contexto de 1998. Internet acaba de ser liberada a las hordas del mercado por la administración Clinton en el 95. La cantidad de computadoras y expansión de las computadoras, sobre todo en los países del tercer mundo, es bastante escasa, ¿sí? Bastante cara. Internet funciona muy lento. Recordemos que estábamos hablando de una conexión telefónica con Tutopía y todos los servidores de alternativa gratis 5555. Y también con respecto a los medios de intercambio, las posibilidades de diálogo, ¿sí? Estamos hablando principalmente de chats, IRC, foros, mails u otros, pero lo que era la videollamada, lo que son los servicios de internet, de servicio de voz, van a tardar un poquito. Bueno, arrancamos con este. Para hacerlo un toque más interactiva, levante la mano quién lo jugó. Muy bien. ¿Ven por qué era masivo y emblemático? Counter-Strike. Bueno, se los voy a explicar para los que no lo han jugado. Originalmente, bueno, no es el primer shooter, es uno de los primeros shooters más exitosos. Surge del Half-Life, en realidad es un mod original del Half-Life que después se propagó. ¿Sí? Un juego donde existen 2 grandes equipos, los terroristas y los antiterroristas. Dicen las malas voces que este juego fue financiado por el Pentágono. No lo sabemos. Upa, vamos. Recién empiezo a romper el juego. Vamos a apurarnos un toque entonces.
El counter, decíamos. La jugabilidad es alta, ¿sí? Uno, si se descuida un minuto, se arriesga a no poder tomar una posición estratégica o básicamente a que lo acuchillen por detrás. Con respecto a la interacción, tanto dentro como fuera del juego, también es alta, en el sentido de desarrollar estrategias para conseguir el objetivo de derrotar al enemigo o poder plantar la bomba o desactivar la bomba. Respecto a los pagos, en el juego son nulos. Uno podía o comprar el CD-ROM o ir a piratearlo o comprarlo en Parque Rivadavia. En ese sentido, no se pide en el juego otro tipo de pagos. Y respecto a los datos, como el juego, si bien tenía una modalidad online, estaba pensado más para jugarlo en LAN, ¿sí? Básicamente con una IP bastaba y podías usar una persona, una IP de otro país que no pasa absolutamente nada. No había riesgo de baneo. En el Counter-Strike hablamos del 98. Porque todos estos juegos siguen hasta el día de hoy. ¿Sí? Nos quedan 10 minutos, pero sigamos con la temática. El Age. ¿Cuántos lo jugaron? Bueno, en respecto a las características y analizadas de los 5 variables, es básicamente idéntico al Counter, cambia un poco porque este no es un shooter, es un juego de estrategia, se puede jugar en solitario, pero por lo general lo hemos jugado online o en LAN, 2 versus 2, 3 versus 3, 4 versus 4, donde la interacción es fundamental, la interacción con el otro para poder coordinar y poder lograr el objetivo. Con respecto a los pagos y a la recolección de datos, seguimos igual que en el Counter, es nula. Sí se podía crear una cuenta en Zeta Games, en los tiempos que estamos hablando, pero podía uno hacer un mail que se llame Firulito y no pasaba absolutamente nada. ¿Sí? Cambiamos un toque de contexto, nos vamos al 2002, empieza a haber una expansión de las tecnologías, de las computadoras, empieza a haber desarrollos de banda ancha, sobre todo estoy hablando de los países como el nuestro, del tercer mundo. El tema es que, como el nuestro, la mayoría de estos países caen en una crisis económica al fin de los 90, con lo que estos desarrollos no son tan populares, tan masivos, tan difundidos. Con lo que los cibercafé, que es algo que me olvidé de nombrar antes, que es algo vital de este contexto, siguen existiendo. ¿Sí? Y son realmente masivos. Acá los desafíos. ¿Cuántos los jugaron? Muy bien. Bajamos un poco. Bajamos al RO, o al Ragnarok Online. Es uno de los... no es el primero, es uno de los más emblemáticos de esa época, MMORPG. ¿Sí? Un RPG, básicamente se juega online, creado en Corea del Sur. Respecto a la intensidad de la jugabilidad, podemos discutir si es alta o media, pero en los momentos, digamos, donde hay que ir cumpliendo las sidequests, es alta. Si uno tiene que estar concentrado, si no, cualquier bicho de nivel 1 lo puede llegar a matar o a complicar la existencia. Respecto a la interacción en el juego, también es alta para ir consiguiendo los diversos objetivos. ¿Sí? Respecto a la interacción por fuera del juego, ya la interfaz del juego permite mucha mayor interacción que es lo que teníamos en el 99, con lo que esta bajaría a media, igualmente sigue teniendo un grado alto. Respecto a los pagos, los que lo han jugado lo sabrán, existen servidores pagos y servidores gratuitos. ¿Sí? Todo lo que es la compra de objetos vía Visa, lo que se convierte después en modalidad freemium, que vamos a ver si llegamos a tratarla, en este momento es prácticamente escasa, en el sentido de que se podían comprar unas alitas, unos zapatitos, algo estético. ¿Sí? Pero no algo que represente una real ventaja por sobre otros por pasar la visa. Y respecto a la recolección de datos, si bien uno tenía que crear un mail y poner crear una cuenta, y poner algunos datos, podían ser falsos y no había riesgo de baneo. Estamos hablando del 2002. ¿Manos? ¿Para el World of Warcraft? Pensé que iba a haber más. Uno de los RPG online más representativos también. Presenta similares características respecto al RO. ¿Sí? Este fue diseñado en Corea del Sur, en Estados Unidos, por Blizzard, que ya había diseñado previamente toda la saga Warcraft. Lo que podemos encontrar aquí es ya dos alianzas previamente definidas, la Horda y la Alianza. ¿Sí? No es que uno puede formar su propia alianza, sino que ya uno para jugar tiene que estar de un lado o del otro. ¿Sí? Por tanto, ya el juego implica en sí mismo una interacción alta entre sus jugadores. Por fuera tenemos el mismo caso del RO. Uno puede perfectamente utilizar otro tipo de canales. Pensemos que la tecnología va evolucionando también en este sentido. Respecto a los pagos, también había servidores pagos y también servidores gratuitos, lo que no es necesario pagar necesariamente. Y todo el sistema de micropagos se empieza, para tener una real ventaja, se empieza a aplicar recién en el 2013. Respecto a la recolección de datos, también estamos en un caso similar al del RO. Uno podía crearse una cuenta de Blizzard con un mail falso o utilizando un proxy u otras herramientas y no iba a haber problema. Sí, después la NSA con las revelaciones de Snowden se reveló que se investigaba en el juego, pero no respecto a los datos de las personas, sino respecto a las charlas, porque decían que a través del WoW
muchos terroristas empezaron a planificar atentados. Nos vamos al 2007, ¿cómo venimos? ¿Bien? 2007, ¿sí? Sobre todo en los países del tercer mundo hay estas políticas de inclusión digital que hablábamos respecto a llegar hacia la información, se masifica, la cantidad de dispositivos tecnológicos empieza a aumentar, los cibercafés empiezan a descender, la internet, la conexión, se hace más accesible y más rápida también, ¿sí? Se empiezan a hacer las LAN parties, porque uno ya podía disponer de su propia computadora y además de una conexión bastante decente para poder distribuirla, y empieza a aparecer dos variantes fundamentales. En primer lugar, lo que llamamos freemium, ¿sí? Que South Park nos lo ha explicado muy bien. Básicamente refiere a acceder gratuitamente y luego en el juego disponer de un sistema de micropagos vía base de Visa u otros cupones y otros medios que nos permitan tener ventajas reales en el juego. Y a su vez, la otra variante de este contexto es que cada vez más los juegos van a empezar a apuntar, digamos, si bien sigue existiendo hasta el día de hoy los juegos que están apuntados específicamente a la comunidad gamer, a nivel actividad, empiezan a apuntar justamente a personas que están por fuera de esta comunidad gamer, ¿sí? A que sean juegos más sencillos, que requieran menos requerimientos técnicos, que puedan ser ejecutados en los nacientes dispositivos móviles, ¿sí? En el 2007 nace el iPhone, que empiezan a desarrollarse. Recordemos que por esta época está la crisis internacional y además empieza a efectuarse este movimiento del segundo ciclo del copyright fuerte al tercer ciclo que tiene copyright fuerte, pero sobre todo que apunta al almacenamiento de datos. Acá los maté, ¿no? Muy bien. ¡Epa! Icarian. Cambiamos, ya no es un RPG, este es un MMORPG. Es un juego que se juega a través de una ventana de navegador, ¿sí? No es necesario instalarlo, se juega exclusivamente a través de internet. Pensemos que 2007 todavía, digamos, en los que tenían un smartphone eran contados con esta mano, más o menos, ¿sí? Es un juego muy particular porque su jugabilidad es baja, en sentido de que uno, para construir, para que se den una idea, no sé si alguno conoce el Ogame, ¿no? Es de la misma empresa, muy bien, ahí tenemos uno. El Ogame, el Travian, el eRepublic, son juegos muy similares, de conexión a través de navegador, ir construyendo diversas estructuras, bueno, vamos a apurarnos, diversas estructuras, y ir coordinando con los demás para poder cumplir el objetivo del juego, que es básicamente, en primer lugar, sobrevivir y en segundo, derrotar al otro. ¿Por qué? Porque estos juegos, la modalidad que cambia es que no dejan de ejecutarse aunque uno apague la máquina y se vaya a pasear, ¿no? Siguen ejecutándose todo el tiempo, con lo cual la coordinación con los demás es vital para evitar que uno se vaya de juerga y lo ataquen y lo saquen. Digamos, debido a este juego ha habido muchas separaciones matrimoniales por llamados a las 4 de la mañana pidiendo que uno mueva los barcos. Los que lo juegan, imagino que lo sabrán. La interacción en el juego entonces y por fuera es alta. El tema de los pagos por este carácter del freemium es media, porque si bien te da ciertas ventajas, no es determinante para jugar. Y el tema de reacción de datos también es media, porque aquí sí se empiezan a aplicar el tema de los baneos cuando hay una IP sospechosa, cuando hay réplica de IP, o cuando, por ejemplo, en el servidor colombiano hay alguien que juega desde Hungría. ¿Sí? Ha pasado. Lo interesante, pero no hay tiempo para ello, es que los mismos que ejecutan los baneos son usuarios, ¿sí? Que a la comunidad de los Game Operators, los Go, que lo han jugado, que les ofrecían a cambio servicios freemium a cambio de que se dan los gorra, ¿sí? Y empiezan a banear a sus compañeros. Contexto 2011, vamos a intentar apurarnos un poco. Desarrollo que en realidad ya venía desde antes el tema de las consolas con conexión a internet. Aquí es donde se da el boom, sobre todo de la Play 3 y de la Xbox. Los cibercafés prácticamente desaparecen, por lo menos para jugar. Expansión grande de los smartphones y las plataformas de redes sociales, sobre todo en estos países. Y también tenemos a este amigo, ¿no? Que nos remite al siguiente juego, ¿no? Es el momento de mayor crecimiento y expansión de lo que hoy conocemos como los youtubers, que muchos se han hecho famosos, Vegeta 77 y otros que no voy a nombrar por no tener los derechos de copyright, se han hecho famosos justamente a través de contar cómo es el Minecraft, contar los distintos mods que hay, y justamente por los mods es que el Minecraft presenta un carácter medio en todo el resto de sus características. Depende del mod, qué tan intenso o no intenso es el juego. Y por ejemplo hay un mod que es muy famoso, que es el de los Juegos del Hambre. ¿No? Toda esta información se la debo, porque lo va a ver por YouTube, mi hermanito, pues yo el Minecraft nunca lo llegué a jugar, pero sí es emblemático. El tema del mod de los Juegos del Hambre, por ejemplo, en sentido de que uno tiene que estar atento todo el tiempo si es que no quiere palmarla.
Con respecto también a las interacciones, depende del mod cuánto hay que colaborar con los demás o cuánto no hay que colaborar. Con respecto a los pagos, similar al Royal WoW, hay la posibilidad de jugar en el servidor oficial comprando el juego y haciendo una cuenta con los datos que tienen que ser corroborados, o la posibilidad de jugar en un servidor gratuito, pero que en ese servidor gratuito se habilitan sí los micropagos, no en el oficial. Con respecto a la recolección de datos, también es media principalmente porque empieza a darse este fenómeno de la vinculación de dispositivos, ¿sí? El hecho de que uno ya se empiece a jugar desde la consola, en el cual también empieza a utilizar otro tipo de herramientas, si bien Netflix todavía no es masivo para esta época ni mucho menos, empieza a haber una conmitancia de datos entre las distintas empresas proveedoras. Bueno, acá ni levanten la mano, imagino que lo jugamos todos, ¿no? Este es el primer juego o el mayor juego social que se ha registrado, a pesar de que lo social en realidad es una mentira, porque uno sabe que en el juego no podía jugar con otros, uno jugaba solo contra la IA. Es más, una investigación que yo hice hace no mucho, en realidad lo que me reveló es que el carácter social se lo dan los propios usuarios al hacer guías, charlar por foros, dar consejos, pero el juego en sí de social no tiene nada, se ejecuta en una red social, nada más. La jugabilidad es baja justamente por esto. Hay niveles que son muy intensos y hay niveles que son muy pavos, muy básicos para los traductores. En sentido de la interacción, no existe interacción en el juego con los demás, no hay posibilidad, y la interacción por fuera se da en estas producciones de los usuarios. El tema de los pagos es altísimo, porque muchas veces hay niveles que son casi impasables, si uno no utiliza una de las herramientas que el juego le proporciona, o si no las compra. Y el tema de la recolección de datos, al ser ya una aplicación diseñada para Facebook, se implica un montón de permisos y comunicaciones de datos que le vamos dando, sobre todo también cuando se empieza a bajar a la parte de app. Ya termino. Llegamos a hoy día, ¿sí? Con una internet mucho más accesible, 4G en la mayor cantidad de los países del mundo, nosotros tenemos un 3G muy decente, como se puede ver, ¿sí? Y sobre todo lo que es interesante es que a través de las revelaciones de este señor, se le empieza a dar más bolilla al tema de los datos, ¿sí? Llegamos al último juego. Me imagino que también todos lo hemos jugado, lo hemos probado o hemos intentado hacerlo, ¿sí? La jugabilidad del Pokémon GO, perdón, muy breve. Saben que el Pokémon GO nació como una broma por parte de Google y Nintendo para un April Fool's Day. Que hubo tantas reacciones en favor de querer comprar ese producto que era en joda, que al final terminaron desarrollándolo. Lo desarrolló Niantic, que era una startup dentro de mismo Google, que ahora es independiente, por eso si buscan dice que es independiente, a pesar de que está fuertemente vinculada, como ya lo sabemos. Pokémon GO fusiona las características de la realidad aumentada, que en realidad no es nueva, sino que viene de la década de los 60, y además con una franquicia popular y hasta que nos genera cierta nostalgia, que es el tema de Pokémon, ¿verdad? Mucho de su impacto que tuvo este juego y no tuvo Ingress, que es un juego anterior de Niantic, se debe debido a Pikachu y a Tortuguita. Vamos a calmarnos. Squirtle, por favor. La interacción en el juego también es nula de momento, es una de las cosas más solicitadas. La interacción, la jugabilidad es baja en el sentido de que hay momentos con un Pokémon muy difícil que uno tiene que estar así. Hay momentos donde capaz aparece un Pichi y uno no le da pelota o lo tira la Pokébola y le pega igual, ¿no? En este sentido, la interacción por fuera del juego, a pesar de que es una de las cosas más publicitadas, también es baja, porque en una encuesta que hicimos recientemente, solo un 9% de los usuarios declara haber conocido a alguien, digamos, a través del juego. El tema de los pagos, podemos decir si es media o alta, porque si bien hay muchas formas de adquirir distintos ítems, hay algunos ítems que solo son adquiribles por vía de pasar la tarjeta, y muchas veces, si uno no fue haciendo una recolección de ítems porque le dio fiaca o porque no encontró poképaradas, porque recordemos que hay zonas que casi no tienen poképaradas, tiene que comprarlas. Si no, no puede seguir jugando, porque al no tener pokébolas, salvo que vaya a pelear a los gimnasios, ¿no? Pero la recolección de datos obviamente es altísima. Sin geolocalización este juego no funciona, ¿sí? Lo que es interesante de este recorrido que hemos hecho, más allá del tema de los juegos en particular, son, y que podemos discutir si es alta, media en algunos casos, son las tendencias. La jugabilidad, reitero, no es de todos los juegos, es de estos juegos seleccionados que son como los más masivos. Va bajando, ¿sí? La interacción con los otros también va bajando, no se hace tan necesaria la interacción de los juegos en este sentido. Pero el tema de los pagos, sobre todo el de recolección de datos, en función de lo que yo les venía comentando de estas 3 etapas, va aumentando hasta convertirse en el Pokémon GO en crítica, digamos, ¿no? Porque sin geolocalizar, sin brindar básicamente todos los datos, no es posible jugar. Y aunque uno se haga un mail trucho de Google para operar por Android, por ejemplo, igualmente la geolocalización se tiene.
¿sí? Y la concomitancia con otro tipo de actividades siempre termina revelando la posición de uno y quién es uno. En este sentido, lo interesante de todo esto es que los juegos online, como bien decía la presentación, no solo es un medio para que nos divertamos, tengamos experiencias con otros, formemos relaciones, parejas, enemigos, hay muchos casos, sino que también es una forma de que muchas empresas han logrado acceder a datos que antes capaz no tenían. Doy un dato muy básico, por ejemplo, Pokémon GO pudiéndose ejecutar en la plataforma de Apple, ¿sí? O sea, obviamente los datos van compartidos tanto para Google como para Apple. En este sentido, quizás muchas personas que no habían, digamos, con cuenta en Google, información en Google, que no habían llegado a las bases de datos de recolección de Apple, llegan por esta vía. Porque esto es un otorgamiento de datos voluntario, ¿sí? A pesar de todos los riesgos que sabemos que esto implica después de Snowden, a pesar de todas las cosas que nos van pidiendo cuando uno quiere bajar esta aplicación, uno lo juega igual, porque si no queda fuera, ¿sí? En ese sentido, esto del proyecto Sea Información que yo les hablaba, tiene este riesgo. Si uno no accede a la tecnología y al estar controlado de que sus datos vayan flotando y circulando por distintas bases de datos de distintas empresas y gobiernos, no nos olvidemos, uno no puede acceder y uno queda afuera. Entonces, muchas veces, cierro con esto, en la encuesta que habíamos realizado, las personas en un 85% declaraban que tenían algún tipo de recaudo sobre sus datos. A ver, el recaudo del usuario común ustedes saben que es el antivirus, ¿no? Pero con respecto a Pokémon GO, o respecto a este tipo de juegos, ese 85 bajaba a un 37. Y con respecto al conocimiento de qué empresa desarrollaba Pokémon GO, que obviamente no es ajeno en lo absoluto a toda esta dinámica, menos del 10% sabía que era Niantic, o que Niantic está relacionada con Google. Entonces, no solo es el juego en sí, sino es todo el entramado sociopolítico y los intereses que hay detrás de ese entramado, ¿sí? Para hacer cada vez más juegos más masivos, más fáciles de jugar, y que de forma voluntaria cada vez más nosotros y los usuarios promedio, que soy un usuario promedio, terminemos dando nuestros datos libremente con tal de acceder y ser parte. Terminamos.